Están mañana, ¿verdad? Sí, estamos. Como hay, como en la escuela bíblica de vacaciones está el domingo, los jóvenes no van a tener reunión el domingo, la van a tener mañana en la tarde, a las 4, a las 4 la juventud. Estamos, ¿verdad? Bueno, José, estamos, ¿verdad? Amén. Muy bien, ya sabe la juventud, mañana a las 4 de la tarde. Muy bien, yo quiero hablarle hoy de un poquito de algo que le he llamado la suficiencia de Dios. Porque de alguna manera, hermano, a veces nosotros no tenemos tal vez una comprensión completa del Dios a quien buscamos, a quien pedimos o en quien confiamos. Y a veces dentro de toda la información que nos llega, se nos disipa un poco el entendimiento de quién es. Bueno, no podemos usar este servicio para hablar para hablar de la naturaleza divina, porque es muy corto. Alguien dijo quién es Dios, y para explicarlo, los rabinos judíos dijeron, Dios es aquel que se oculta en las lejanías del misterio. Entonces, nosotros somos demasiado limitados para tener una comprensión de Dios. Eso es, para ponérselo en términos prácticos, eso es como tener una hormiguita ahí abajo y esperar que la hormiguita nos entienda a nosotros lo que somos. Así somos nosotros. Dios es demasiado grande, demasiado superlativo, todopoderoso. Dios tiene unas características tan maravillosas, y es importante que nosotros sepamos que Él es el que nos ha adoptado como Padre a través de la obra de Jesucristo, quien nos compró por su sangre en la cruz del Calvario y nos hizo hijos de Dios y coherederos con Él. Amén. Entonces, mire, vamos a tocar algunos puntos, porque el que está hablando aquí en Deuteronomio, esta parte, es Dios, el que dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Esas son palabras del Dios de lo alto, ¿eh? Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Hermano y hermana, estos dos versos nos hablan muy poco, pero también nos dan un mensaje de la grandeza y eternidad de Dios. El Dios que nosotros creemos y que hemos conocido es el Redentor Jesucristo, que es el que nos lo ha venido a explicar según el Evangelio de Juan, capítulo número 1, porque nosotros nunca hubiéramos entendido a Dios, pero Dios tuvo que tomar cuerpo y venir a la tierra y nacer y volverse humano en Jesucristo, manifestado en Jesucristo, para que nosotros lo pudiéramos entender. Porque si nosotros nos dicen ¿quién es Dios?, nosotros diríamos: alguien que está ahí arriba, que todo lo puede y que pues es nuestro Padre. Pero nosotros ahora podemos hablar de un Dios tangible, de Jesucristo. Sí, podemos decir Jesucristo dónde nació, y podemos decir quiénes eran sus padres y dónde vivió y cómo caminó y qué hizo. Jesucristo vino a ser la explicación de Dios para el ser humano, y su mensaje maravilloso de amor para con esta tierra que estaba llena de pecado y que lo único que se merecía era el juicio eterno. Pero el Señor nos envió a su Hijo Jesús en gloria para que nosotros cambiáramos de destino. Amén. ¿No te dan gloria a Dios por eso? Mire, gócese, hermano, gócese. Mire, algún día todos los que estamos aquí vamos a estar, todos los que estamos aquí vamos a tener algún día
si Jesucristo no ha venido, algún día nosotros vamos a tener algo que se llama nuestro último día. Todos. Indefectiblemente. O sea, usted podrá tener, pero usted, todos los que estamos aquí, ahí yo veo que hasta los que están en sala cuna, va a haber un día que va a ser su último día. Y lo único que importará ese último día es qué decisiones ha tomado para entrar a la eternidad o cómo va a entrar a la eternidad. Porque en la eternidad, hasta los que no creen en Cristo Jesús van a tener una eternidad, solo que la van a tener en un lugar diferente. Van a tener una eternidad. Entonces, hermano, nuestra comprensión de Dios nos permite tomar decisiones y acciones de confianza, de esperanza y de reposo en Dios. Dios es lo mejor de mi vida. ¿Y sabe por qué es lo mejor de mi vida? Porque Dios va a hacer lo mejor de mi vida para que yo trascienda la muerte. Entonces, la vida en Cristo nos hace a nosotros eternos. Y entonces, lo que afecta a todo el mundo no nos va a afectar a nosotros, porque en Cristo Jesús nosotros hemos conocido la vida eterna, fueron sus palabras. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo al que has enviado. Pero bueno, no queremos quedarnos ahí. Entonces, la suficiencia de Dios radica en su omnipotencia y en su grandeza. Pero para ello yo quiero hablarle de un pasaje, porque esto en un momento dado se vuelve un poco complejo para nosotros explicarlo, porque es algo de alguna manera muy profundo. Acompáñeme ahora al libro de los Hechos, vamos rápidamente. Y cuando lo tenga puede decir amén. Capítulo número 17. Cuando lo tenga, amén. Muy bien, leamos. Dice Hechos 17, versículo número 22. Dice de la siguiente manera: está Pablo en Atenas. Se recuerda que Atenas era la principal ciudad, gracias a eso. Atenas era la principal ciudad griega, una ciudad donde lo que creían eran en los dioses mitológicos y eran politeístas, por decirlo así, o sea, adoraban muchos dioses. Dice 17:22. Entonces Pablo, bueno, ahí lo tiene en la pantalla, pero lo leo aquí. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a este es a quien yo os anuncio. Deténgase un momento. Entonces, Areópago, aquí no hay areópagos, hermano, pero era una construcción donde se reunían los filósofos y sabios griegos a disertar sus pensamientos e interpretaciones del mundo y de las deidades. Y los griegos tenían un montón de dioses, usted sabe. Pero ese día estaba Pablo ahí. Ese día llegó Pablo
y hay una cosa interesante, y yo no lo sabía, pero me llamó mucho la atención. 600 años antes de este día, donde está Pablo aquí, 600 años antes había habido una terrible peste en Grecia. Había habido atenienses, les dice atenienses porque son de Atenas. Los de Atenas se llamaban atenienses, ¿va? Entonces, 600 años antes había habido una terrible peste que estaba matando a la gente, como las pestes de la era moderna, qué sé yo, la peste que golpeó Europa allá en los años 1800, o la peste del cólera, o las pestes que han devastado regiones del mundo en varias ocasiones. Pero en Atenas, 600 años antes de este día, mire cómo Dios es el Dios de la historia, hermano. Dios es el Dios de todo. Pero Dios es el Dios de la historia, porque como Dios no es afectado por el tiempo, Dios puede tomar decisiones hoy pensando en algo que va a pasar dentro de 600 años. Entonces, ¿qué sucedió? Que había una peste que estaba matando gente, y entonces uno de los sabios griegos, de los atenienses, dijo: ¿saben qué? Tenemos que hacer, como la gente, mire, la gente cuando está necesitada siempre busca a Dios, hermano, aunque sean sus dioses falsos. Mire, la gente que no conoce a Dios, cuando está necesitada al que sea Dios, cree en algo superior, todopoderoso. Por eso todos, cuando están a las puertas de la muerte, se acuerdan de Dios, aunque no se han acordado toda su vida, ¿va usted? Ahí tráiganme a alguien para que me hable de Dios. Y entonces, le decía, había 600 años antes había habido una tremenda peste. Estaba muriendo mucha gente, y uno de sus sabios dijo: ¿saben qué? Juntemos aquí en el Areópago una gran cantidad blancas y negras, y dejémoslas que corran por toda Grecia, o por toda Atenas, perdón, no toda Grecia, por toda Atenas, y tenían tantos dioses que cerca de donde ellas se paren a descansar o se echen, se las sacrificamos al Dios más cercano para que se termine la peste. Entonces salieron todas las ovejitas, y por donde se echaban las mataban para este Dios, ¿va? O para el otro Dios, o para el otro Dios. Pero habían algunas que se iban a echar cerca de donde no había ninguna estatua de ningún ídolo. Y entonces se les ocurrió levantar un altar, y le pusieron, se echó la oveja ahí. ¿Saben qué, muchachos? Dijeron: levantemos otro altar, pero aquí no está aquí ni Odín, o no sé quiénes eran los dioses ahí, los de ni Zeus, ni todos esos dioses griegos, ¿verdad? No están aquí ninguno de esos. Levantemos un altar. ¿Y cómo le ponemos? Pongámosle al altar del Dios no conocido, porque saber quién será. Está bueno, levantemos el altar, y pusieron un altar del Dios no conocido. Y si ovejas se echaban ahí, las sacrificaban al altar del Dios no conocido. 600 años antes. O 600 años después. Dios ha preparado 600 años antes algo para que Pablo pueda hablar del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Dios es el Dios de la historia. Nosotros vivimos momentos aislados, hermano, aislados. Pero Dios conoce tanto desde antes que nosotros naciéramos, y sabe tanto del final, y aun cuando nosotros nos hayamos ido. Dios es tan soberano y maravilloso, que tiene todo tan establecido según su soberanía, que se imagina, 600 años pasaron para que se parara Pablo y les dice: yo he visto que ustedes son bien religiosos, y ya les encontré aquí, porque ya aquí tienen un altar que se llama el altar al Dios no conocido. De ese Dios es el que yo les vengo a hablar. Y mire las palabras, cómo describe a Dios. Ahora sí leamos. Mire cómo describe a Dios. Versículo número
¿Lo tiene? El, el versículo 24. Le damos desde el 23, porque pasando, mirando santuarios, allá también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Hermano, aquí nos reunimos nosotros, y en otras iglesias preciosas, más pequeñas y otras más grandes, se reúnen muchos hermanos. Pero aquí dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Nosotros habitamos y nos reunimos. Dios es todopoderoso, hermano, y su grandeza es tal que no habría lugar para que no hay ningún lugar donde puedas. Dios es tan grande, tan sublime. Ahora, hermano, Pablo les está describiendo a ese Dios en el que usted cree. Le dice, es que mire, Dios, Él es, las palabras de Pablo son exactamente, les dice, Él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Verso 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Bueno, deténgase un momento. Dios, por misericordia, nos recibe a nosotros la alabanza y la adoración, hermano. Es más, usted no crea de que, a pesar de que hemos hablado de que Dios no exige, pero sí espera. Exigir y esperar no significa que Él necesite, hermano. Dios no necesita nada de usted. Usted necesita a Dios Todopoderoso y todo lo que Él le puede proveer, hermana. ¡Aleluya! Yo sé que a algunos se le ocurrió, ay, entonces ¿por qué piden diezmo y ofrenda? No, espérese, esa era otra historia. Porque Dios también prueba los corazones. Hablamos de la prueba, hablamos de que Dios prueba los corazones. Ese es otro punto, otra historia, ¿verdad? Por ejemplo, si usted, solo por decirle algo, si usted tiene hijos y quiere saturarlos y bendecirlos, usted les pone normas y les dice, haz esto o haz lo otro. Y si ellos obedecen, usted les recompensa. Eso no tiene que ver con la salvación es concedida gratuitamente por el Señor Jesucristo. No tiene, o sea, el Señor le concede a usted la salvación. De ahí en adelante, todo tiene que ver con parámetros establecidos con Dios. Entonces no voy a hablar de eso hoy, pero sí le digo, hermano y hermana, entonces, de que Dios no necesita nada, hermano. Dios, de veras. Dios establece parámetros para que nosotros realmente podamos recibir su bendición a través de su favor y de su misericordia. De veras. Y hermano y hermana, yo le he dicho, por ejemplo, a mi familia, a mis hijos, les digo, miren, yo soy grandemente honrado de ser el pastor de esta congregación. Lo he sido por años y me ha sido una gran bendición. Pero el día que, si el Señor no ha venido, yo me tenga que ir, si el Señor me llama, pues otro se va a tener que parar aquí, ¿verdad, hermano? Y va a seguir predicando, y va a seguir habiendo culto y adoración y palabra. Y no una semana irá y tan bueno que era y ya estuvo. Entonces vamos para adelante, ¿verdad? Entonces, sí, me va bien. Entonces, ¿verdad? Entonces,
por qué? Porque Dios no me necesita a mí. Yo lo necesito a Él, al Dios Todopoderoso, el cual es mi vida no solamente para estar parado aquí, sino por... Ahí lo va a decir más. Dale fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Fíjese que, mire lo que dice, mire lo que dice. Terminemos de leer para poder llegar a esta descripción de la suficiencia de Dios. Pues es que el mensaje es la suficiencia de Dios. Dios es suficiente en sí mismo, en el tiempo. Hermano, yo el otro día, como usted sabe que en la internet que no hay, va usted. Y eso que yo no navego, hermano, porque no tengo tiempo para eso. Pero es que ahora hasta las palabras que usamos, va, hermano, navegar, va. Ya todos entendemos eso de navegar, y tendrá barquito el hermano. Entonces, pero no sé, vi algo que alguien escribió ahí y que decía algo así, una foto de un cementerio y decía: cuando te sientas demasiado importante, date una vuelta por uno de estos lugares. Aquí están muchos que eran más importantes que tú. Y te vas a dar cuenta cuál es su final. Cierto, va usted. Cierto. Por eso es de que uno lo único que puede decir es: yo en tu misericordia espero, Señor, en tu grandeza y en tu fidelidad, Señor, porque realmente tú eres suficiente en ti mismo y yo solo de ti dependo. Entonces, él dice, terminemos, hermano, dice, entonces, verso 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mi hermano, pues decía: ay, es que, hermanos, yo tengo mi bicicletía que cómo me costó, hermano. Sí, se esforzó, pero la tiene porque Dios es bueno, hermano. ¿Por qué me vas a pero mi casita no, hermano? Si yo fui el que me reventé la espalda trabajando para mi casita. Está bien. Yo solo le leo lo que dice ahí. Dice: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermano, mire, hermano, realmente la suficiencia de Dios. El mensaje de esta noche es: usted mire que realmente Dios, por sublime misericordia, nos tiene aquí, hermano. Realmente, porque Él, en su grandeza, majestad, eternidad, sabiduría, presencia, omnipotencia, hermano, con miles de millares de millones de ángeles adorando. Y ahí estamos nosotros en el mundo, en una motita de polvo allá suspendida. Hermano, Dios es suficiente. Y es el Dios en el que usted cree, y es el Dios en el que usted confía, y es al Dios que usted le pide, y es el Dios que a usted le responde, porque Él es su Padre, y es su Padre bueno, grande en misericordia, cuyos pensamientos son de bien y de paz, nunca de mal. ¡Amén! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios, hermano! Se recuerda, el lunes comienzan 21 días de oración, el segundo periodo de 21 días de oración. Ya están preparados los testimonios de aquí, de fuera. Y en el nombre de Jesús, hermano, sabemos de que vamos a cerrar un año con gran manifestación de gloria, de presencia. Porque tampoco no es solo de pedir, claro, vamos a pedir, ¿verdad? Pero también lo que queremos es darle a Dios nuestra vida, que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos sus siervos. Dice, entonces vamos a los siguientes dos versículos y vamos a finalizar. Entonces dice en el versículo número 26,
Léselo rápidamente. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mire, hermano, esto no se lo va a poder terminar de explicar en la noche, ¿verdad? Hermano, qué suficiencia la de Dios. Dice, Él hizo todos los que somos, los hizo de uno. De Adán, ¿verdad, hermano? Eso es lo que está diciendo. Porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos.